Cuando empecé a tatuar no tenía contactos, no tenía reputación, no tenía absolutamente nada. Pero tenía algo súper importante y súper clave que era obsesión. Y antes de contarte cómo generé esos primeros miles de dólares a los meses de empezar a tatuar, porque fue supremamente rápido que empecé a ver dinero, te voy a contar qué hay detrás de eso y qué fue lo que hice en ese momento. Antes de contarte la historia, me presento. Mi nombre es César Rodríguez y es la primera vez que ves uno de mis videos. Soy artista, tatuador profesional y me enfoco en ayudar a las personas a transformar ideas en proyectos de tatuaje que se vean brutalísimo en la piel. A eso me dedico. Me gradué en el año 2019 de ingeniería mecánica y llegué a Estados Unidos en el año 2021. Ese mismo año fue en el año en el que empecé a tatuar en Colombia y en marzo llegué a Estados Unidos a empezar con todo esto que hoy hace parte de mi vida y es a lo que me dedico. Cuando recién entré a ese estudio de tatuajes donde me dieron la oportunidad de explotar mi talento y el conocimiento que poco a poco había adquirido en esos meses de práctica en piel sintética, de tatuajes pequeños que ya había hecho en Colombia, todo eso empecé a ponerlo en práctica y seguí 100% enriqueciendo mi conocimiento, averiguando, todo el tiempo quería aprender, escribía cómo se hacían bien los pétalos de una rosa, todo el tiempo me la pasaba estudiando así en el estudio. Y era una obsesión, literalmente estaba súper obsesionado. En ese momento mi vida solo era del estudio a la casa, de la casa al estudio y se acabó. Fueron 6 meses de mucho enfoque y fueron esos meses donde también por el querer progresar y demás, que ya te he contado antes, dormí en las estaciones de los trenes, en el mismo estudio, me quedaba en el estudio a dormir, que no me podía ni mover porque me caía de la camilla y era así, literalmente, así y dormir y se acabó. Me despertaba, medio me arreglaba y abría el estudio y empezaba a tatuar. Y en esos tatuajes siempre, desde que yo empecé, siempre quise hacerlo lo mejor posible con lo que tenía en el momento, con el conocimiento que tuviera, con las herramientas que tuviera, con todo lo que tuviera al alcance en ese momento. Y eso es lo que realmente me caracteriza, de tomarme el tiempo de hacer las cosas bien. A mí me gusta hacer las cosas bien, siempre me ha gustado. Y había tatuajes súper pequeños que recién empezando en ese estudio me tomaban horas para hacer una cosita chiquitica porque yo quería tomarme el tiempo de dejar bien hechas las líneas y dejarlo lo más limpio posible, ¿verdad? Estaba en juego mi aprendizaje, mi manera de seguir creciendo, mi reputación, el hecho de que los clientes se sintieran lo mejor posible, siempre buscando el mejor resultado y la mejor experiencia. Y estaba obsesionado con eso, empecé a averiguar mucho de cómo podía mejorar mi composición, mis diseños y empecé a explorarlo en el iPad. Me compré un iPad después de haber empezado a tatuar, me compré una máquina. Gracias a ese paso a paso que quise tomar, porque al final fue una decisión propia que me hizo progresar muy rápido, pero es realmente ese tipo de cosas las que hacen que uno progrese y en ese momento yo ni siquiera esperaba nada
a cambio de dinero. Yo cuando inicié en Colombia, yo cobraba 25.000 pesos, creo, o 50.000 pesos algunos, que eran los materiales. Eso vendría siendo como 10 $12. Y ya, pero dentro de mí no existía, voy a generar miles de dólares con esto, no, nada. Yo solo quería avanzar, mejorar y trabajar a lo mejor que se pudiera. Y simplemente esa obsesión y esas ganas de querer atrajeron todo eso a mi vida. O sea, todo lo que tú quieras conseguir lo atraes por quien eres. Y en ese momento decidí convertirme en esa persona dedicada, obsesionada, hacer mi trabajo lo mejor posible, querer mejorar en el inglés. Hablaba con mis clientes lo poquito que podía hablar en inglés porque allá en Brooklyn se habla mucho inglés y yo me tiraba al agua. Yo me tiraba al agua, yo les preguntaba a las personas con las que yo trabajaba cómo se dice esto, qué significa esto, y así poco a poco, mejorando en el inglés, mejorando en el tatuaje, aún con malos hábitos, lo que fuera, estaba clavado en ser mejor. Y en cuestión de 2 meses, 3 meses, después de haber empezado en ese estudio que básicamente fue el inicio de mi carrera, porque yo empecé a tatuar oficialmente full en enero del 2021 y en marzo del 2021 ya estaba tatuando en Nueva York y en cuestión de 2, 3 meses ya estaba generando $4.000 al mes. Que yo decía, fuck, ¿qué momento? Había días, de hecho el primer día que tatué, hice como 3 tatuajes en los que me moré un montón de tiempo, mucho tiempo. Yo salí en la madrugada ese día, lo recuerdo muy bien. Y fueron tatuajes súper pequeños, literalmente de este tamaño. Pero me tomé tanto el tiempo de hacerlo lo mejor posible y gracias a mis clientes que tenían la paciencia, que tal vez percibieron el hecho de que yo me demoraba porque quería hacerles un buen tatuaje. Bro, ese día fue una locura porque yo simplemente tatué y me esforcé al máximo y al final recibí una paga como más de $300, $400 cerca por ahí. No recuerdo el valor exacto, pero eran unos $400 aproximadamente, que yo dije, ¿y esto qué? $400 y me pagaban en construcción $100 el día. Y pasé a ganar $400 el día. Obviamente eso varía dependiendo de las personas que entraban al estudio, los walk-ins y demás, pero era súper frecuente. Y gracias al dueño del estudio que también me brindaba bastante trabajo, me brindaba herramientas, yo tomé provecho de todo eso y realmente fui agradecido. Y el ser agradecido no es solo dar las gracias, sino demostrarlo. Y yo lo demostraba todo el tiempo. Llegaba al estudio directo a tatuar, quería mejorar todo el tiempo, atendía a los clientes, hacía lo que mejor pudiera, como les digo, con las herramientas, el conocimiento, el inglés que tuviera para dar lo mejor de mí. Y así empezó a crecer esa bola de nieve. Y fue muy rápido el tiempo en el que empecé a generar esos miles de dólares, que poco a poco fui creciendo. Compré mi primer carro a los 11 meses de haber llegado a Estados Unidos, luego me compré una camioneta, luego otro carro, hasta el sol de hoy es el quinto carro que he comprado, si no estoy mal. Y eso se ha debido a esas ganas de querer progresar. Y es normal que en ese trayecto haya momentos donde te sientas perdido porque es parte de la carrera y parte de la vida. Y hay momentos donde puede ser muy plano, sube un poco, baja, pero eso es lo que me ha traído hasta acá. Y
poco a poco he ido conectando nuevamente con esa versión de mí, porque muchas veces uno se olvida de esas cosas que lo llevaron hasta donde uno está y las deja de hacer, ¿verdad? Y ese es el famosísimo ego y creerse la película más de lo que realmente es, que es perfecto y está increíble creerse la película, porque creer en ti es lo que te va a llevar lejos. No puedes esperar que las personas crean en ti para tú sentirte cómodo y sentir la validación para poder tomar una acción. Así no funciona. Tienes que actuar, demostrar de qué eres capaz, y por consecuencia las personas van a empezar a creer en ti. Pero todo eso se da porque tú crees en ti mismo, lo demuestras con tus acciones. Y eso fue lo que hice en ese momento y lo que he venido haciendo para seguir progresando. Y es una locura como el hecho de querer tomar acción y de querer mejorar poco a poco va atrayendo ese tipo de cosas, ese tipo de personas a tu vida que te van a hacer la vida más fácil, te van a apoyar o te van a dar toda la confianza para darles un tatuaje increíble. Y eso realmente es lo que llena el proceso. El proceso, no hay que pensar en el resultado. Nunca, nunca esperé eso. Hubo momentos en mi carrera donde tenía mucho ego y sí me olvidé de lo que me ha llevado, lo que me había llevado hasta ahí, y empecé a validarme con el dinero. Y ahí fue donde las cosas, ahí fueron en picada, ¿ok? Pero son esos puntos donde uno realmente es consciente, se da cuenta y cambia esas acciones para otra vez conectar con eso que te ha llevado a donde estás en este momento. Y realmente me siento agradecido, y el agradecimiento se muestra con acciones y es lo que realmente te va a llevar lejos.